En la descripción estarán los links de la historia. Soy el escritor de estas ficciones y espero que les gusten. Disfruten. Oh, Deus Ex Machina. Nocte Amet. Capítulo 9. Instant Crush. Oh, lo nocivo del agotamiento de repetir siempre la misma rutina. Sin cambios. Sin percepciones de uno. Estancado el ego en una cárcel metafísica y espiritual de 4 muros infranqueables. Tan altos. Tan duros. La desdicha convertida en el alimento imperecedero de los sufrientes. La desesperanza el único aire respirable, pútrido, solitario e insoportable. Aunque la costumbre hace al hombre, dicen. La soledad mata al hombre, dicen. Ambas verdades. Ambas mentiras. Sasa más que nadie lo sabía. El techo de su féretro habitacional tan corroído como solía ser. Manchones de humedad. Moho. Sea quien sea el anterior dueño, o los vecinos de arriba, no cuidaban la infraestructura. Aunque ella tampoco era nadie para hablar, juzgar. El suelo de su piso estaba totalmente invadido por la dejadez y la parsimoniosa estancia de las cosas. Cartones de leche cuajada, bolsas de plásticos de hamburguesas y demás alimentos, bragas y sujetadores sin lavar y en desuso, envases de bebidas a medio llenar o con un cuarto de su contenido prácticamente antiguo, listo para la momificación como los pedazos de alimentos dejados en el abandono, deshechos en granos al roce. Si no fuera por las trampas eléctricas que metió en sus ventilaciones, a Sasa no le cabía la duda de que se encontraría, en uno de esos cuantos días indiferenciables, siendo comida, desvanecida en las fauces podridas y malolientes, de las ratas. Pues una vida desacomodada era la que llevaba. Una vida sin gracia. Y en estos oscuros días, no abría las ventanas desde que se mudó allí, por lo que la luz se hacía notar por su ausencia, el techo húmedo y con altas chances de enfermarla hasta la muerte parecía ser apasionante. Un entramado y complejo revoltijo de informes formas que se transformaban según que miraba y cuando lo hacía, como si su propio techo tuviese vida. Más vida que ella, sin dudas. No debió sobrevivir. Tal como su madre, su destino era la muerte. Ella lo supo bien. Había pasado un tiempo indeterminado, ella no lo había contado, desde que se coló en las instalaciones corporativas de biotécnica, como parte de un trabajo para el grupo de Maine, por parte de un contrato particular de un extraño, no un fixer ni mucho menos. No obstante, ella solo los usó para llegar a quienes Sasa sospechaba que le habían quitado a quien más amaba. Y así fue. Lo descubrió. Lo hizo público. Y se sacrificó a sí misma para conseguirlo. O eso trató. Cuando cayó decenas de pisos hacia la carretera, en vez de esperarla el duro concreto de la carretera o el metal y vidrio de algún coche, fue recibida por la suavidad de unos colchones, en concreto los de la línea de producción Nara, que uno de sus camiones de transporte pasaba casualmente por ahí. Se decía que eran mullidos y agradables como descansar en nubes, y ella lo comprobó fehacientemente cuando varios de estos la salvaron de la muerte después de lanzarse desde el edificio de biotécnica. Nubes. Nubes de salvación, martirio. Descansando en ellas. Viviendo a la fuerza. Su inescrupuloso intento de defunción forzada, fallido. Como cada cosa que se proponía, porque sencillamente no encontraba la avidez que la empujara a un cambio. Porque todo era estático, inamovible. Y ella así lo quiso. Y ella así lo prefería, hasta el día en que, de manera natural, ella feneciera. Sea por una enfermedad por sus paupérrimas condiciones donde vivía y de lo que comía, o sea tras un tiroteo de datos cruzados en una de sus infrecuentes misiones de Edgeruner, donde algún día no correría con suerte y un Metruner mejor y más capacitado que ella la atraparía en su telaraña astral de fluyentes caracteres ciberespaciales. Bip. Sonó el pitido alertándola de un mensaje. Lo desestimó y lo olvidó en la bandeja de entrada. Siguió mirando al techo, sin hacer nada. Pero Bip susurrante interrumpió nuevamente sus intenciones. Bip era una cosa insoportable que usualmente devenía a la hora de un trabajo, cosa que Sasa detestaba, pues debería de relacionarse con otros seres hablantes y pensantes, y, por sobre todas las cosas, imperantes en su idea avasallante de que ella tenía madera para seguir y ganarse unos lujos vacuos con sus detestables habilidades. Cuando el 15º Bip decidió que fue bastante y revisó quién le hablaba. Efectivamente, Maine le pedía ayuda para un trabajo. Reducir a un cuerpo peligroso o algo por el género. Maldijo su miseria, y contestó con un escueto y seco no. Con un punto y final, cerrando la conversación. Maine insistió, Maine dijo que la recogerían. ¿Para qué?
¿Para qué buscarían a su Netruner y la llevarían físicamente a correr el riesgo? No tenía otra respuesta aparte de la irreversible tendencia de Maine por querer ayudarla con su aislamiento, dándole pie a relacionarse con los demás de la banda. Quienes él consideraba como su familia, aún ella. Sasha pensó que, quizás, Maine y los otros se habían retractado y no la buscarían. Después de todo, tenían 2 Netruners muy capaces si la memoria no le fallaba. Kiwi, y aquella aprendiz suya, la semieslava. Los juguetes sexuales de Kiwi solían ser de lo más pintoresco y barroco. Sus aprendices también. Pero todas sus conclusiones y pensamientos fueron drenados ante el alarmante sonido de su puerta llamando. Golpes al metal de manos gruesas y brazos pesados. El timbre aulló desesperante. Maine ya había arribado. La quería para una misión. Sasha, no nos iremos hasta que abras la maldita puerta. Que lo sepas. Escuchó la voz reducida de Maine, a través de los micrófonos que ella estratégicamente puso en rincones rodeando la entrada a su departamento. Ella se reprendió mentalmente por haber contestado. Mucho más fácil habría sido fingir que le dio un colapso esa misma mañana. Ahora tuvo que acarrear con las consecuencias de un ser social. Horripilante susino. Pasaron unos minutos en los que no pararon los golpes y los llamados, hasta que la última gota de paciencia se agotó y tuvo que atender a una llamada vía holo de Dorio. ¿Qué ocurre?, preguntó desganada. Tal vez intentó fingir haberse quedado dormida. No funcionó. Dorio ni nadie se lo tragó. Necesitamos un corredor capaz, y eres la única que está disponible en estos momentos, dijo Dorio. Creo recordar que ya hay 2 corredores con cualidades muy excepcionales en su equipo, Dorio, dijo Sasha, con su clásico tono desapasionado, ciertamente indiferente. Kiwi y Ruki están con vida, y son funcionales en lo que hacen, ¿o me equivoco? No las han asesinado, ¿cierto? Siguen vivas. Pero Kiwi está fuera para el próximo trabajillo, repuso Dorio. Lucky es quien encarga nuestro encuentro. Está distrayendo al objetivo mientras hablamos. Se trata de un idiota que quiso sobrepasarse sexualmente con ella. Quiere venganza. Sasha masculló algo inteligible. No solo tuvo que sostener su mente, sino su moralidad también. ¿Qué clase de persona no asistiría a socorrer a un abusado? Mal que le pese, Sasha, cuando era una humana funcional al sistema y al mundo, supo tener una mentalidad muy idealista y romántica. No por nada dio a lo poco que tenía para que se supiera la verdad, más allá de su deseo egoísta de justicia y en parte venganza, en mayor parte venganza. Hace 6 meses que no ves la luz del sol, acusó la voz, algo melancólica, de la que supo ser una figura inspiradora y cercana para Sasha en sus días hábiles. Juraría que fue hace menos. Sasha mentía. Realmente la noción del tiempo mismo había perdido el sentido para ella hacía bastante rato. No saldré. Lucky se las puede arreglar sola. Aunque Sasha no la conocía tanto como para aseverarlo. No obstante, antes de que Dorio siguiera con su labor de persuasión, Sasha cortó la comunicación. Levantó una de sus axilas y la solió. Apestaba. Hacía una semana que no se duchaba, normal. Maine seguía golpeando la puerta cuando ella se dirigió al baño entre columnas de chatarra y viejas herramientas de corredor. Terminales de todos los colores, edades y tamaños, ciberdex desactualizadas, decenas de centenares de chips y algunas computadoras perdidas aquí y por allá. Abrió un congelador contiguo a una bañera, pilares de servidores se erguían en los terredores de esta, y Sasha vio el flaco número de hielos dentro de su última bolsa. Revisó sus cuentas, su cartera virtual. 12 edis. Su hermana se retrasó con la paga mensual, de vuelta, por segundo mes consecutivo. En consecuencia, no tenía hielos. Y enjuagarse en agua natural, más en el agua natural de Night City, era como lanzarse a las piscinas del Averno, si es que existían. Por lo menos así fue para los sentidos configurados de una corredora. Una Netruner como ella. Maine continuaba golpeando la puerta, maldiciendo y diciendo que no se movería de allí. Y Maine era muy orgulloso. Y cuando prometía, solía cumplir. 2 horas duró su postura de no salir. Finalmente desistió cuando se percató de que se le había acabado el hielo para las inmersiones. De las pocas cosas que aún apreciaba y disfrutaba. Viajar por el ciberespacio. No lo echaría en falta por su escasez de edis, por lo que se vio obligada a currar una vez más. En esta ocasión personalmente fuera de su guarida reservada. Desde que abandonó su mausoleo, Sasha advirtió las diferencias de fuera, del mega edificio donde vivía.
El panorama se modificó inmensamente, y Sasa se preguntó cuánto transcurrió desde su última salida al exterior. Aparentemente, tienes nuevo hospedador, dijo Maine, bajando las escaleras y viendo como un grupo uniformado limpiaba el entorno. Tenían remolinos en los hombros. Sasa los reconoció como Tsunami. ¿Hace cuántos meses y o años? Cuestionó la recluida, introvertida Sasa, que con postura encorvada, como tratando de hacerse indivisible, se mantenía cerca del grupo, evitando al resto, pero lo suficientemente lejos de ellos como para no establecer un contacto muy íntimo. Todo medido a la perfección. Creo que fue hace unos días, repuso Maine. ¿Días? Pensó Sasa incrédula. ¿Esto pasó en unos días? Sorprenderse no era para menos. Según lo que ella rememoraba de sus salidas, las entradas y pasillos de su casa estaban abarrotadas de indigentes y drogadictos y ludópatas, así como versiones de estos enganchados a los BDS, usualmente de categoría pornográfica o algo así. Sin embargo, ya no quedaban ni las sombras de aquellos compulsivos enajenados de la realidad, que ni tenían la decencia, o la oportunidad y fortuna, de ocultar su desgracia. Esa visión de pulcritud y orden aumentó exponencialmente por la falta de basura y chatarra que solía haber en esos lares. Incluso si el mega edificio H2 era uno de los sitios de lujo dentro de la escala media de la sociedad. Verdaderamente ahora podría decirse que fue una dicha el poder pisar aquel magno suelo desprovistos de suciedad y, más que nada, amargura. La gente que caminaba e iba y venía de aquí para allá también sufrió del cambio, estando, en general, genuinamente más contentos, desarticulados. No maniatados por el terror del estrés, de no conseguir llegar a final de mes con las cuentas saneadas, o no muy hundidas. ¿Realmente bajaron la renta a la mitad?, interrogó una anciana a un trajeado responsable del lugar, dispuesto en una casetilla en la puerta principal. Sasa oyó de fondo el intercambio. Y, al parecer, por decisión singular de su nuevo dueño, renovarían la totalidad de las instalaciones, transfiriendo a los inquilinos a nuevas ubicaciones hasta que las instalaciones mejoradas y renovadas estuvieran a su disposición. A Sasa eso le dio un pinchazo en su conciencia, deseando que nadie se inmiscuyera en su guarida entre tanto no estaba. No quería ir a una zona densamente poblada, un nuevo hogar temporal, y menos dejar sus cosas, su equipo profesional de netruning, que en realidad solo usaba para subsistir un poco, sin tanta ayuda de su hermana mayor, en manos de desconocidos que perfectamente podrían estar tramando tomar datos de los habitantes a partir de estas tácticas disuasorias, aparentando ser buena gente. Clásico de un corpo. Sasa apretó la mandíbula. Sus puños prietos dentro de los bolsillos de su sudadera, marca de samurái y alguno de sus discos en la parte frontal, capucha para encubrirse del mundo. Pantalones de jean oscuros, zapatillas de tela. En su cara no había maquillaje alguno. Las marcas como bigotes de gato enmarcaban su rostro, así como las líneas de Cyberware, eran la única seña de identidad que poseía de cara al público. ¿A dónde vas con una cara tan larga, amiguita? El hermano de Rebeca, Pilar, le habló. Yo que tú me contentaría por tener a una futura leyenda de esta ciudad delante de ti. El coche de Maine avanzaba por la ciudad. Sasa no movió un ápice su expresión sin emoción mientras el idiota frente a ella alardeaba, como siempre. A la quinta frase del técnico de manos largas, Sasa le corrompió el sistema, provocándole un inofensivo cortocircuito y dándole un aviso de que no estaba de humor para sus tonterías. Torio tenía una mirada que lo decía todo, visible solo por el espejo retrovisor. Sasa se arrepintió de la salida. Y ya sentía que la totalidad de seres de fuera de su habitación la juzgaban constantemente. Oh. Pararon el coche en Japantown. Todos tomaron sus armas y Sasa hizo el reconocimiento extraño de su Cyberware. Sus garras felinas destellaron en luces de neón mortecinas, aún activas y útiles, para su sorpresa. No revisaba su Cyberware, por lo menos el cualquier tipo exceptuando el de corredor, desde aquellos tiempos. Previo al encargo suicida de aquel misterioso sujeto bermejo. Bien. Lucky ha dado la señal, dijo Maine tras que el equipo de 4 se posicionó a un costado del edificio en el que habitaba la corredora más joven. Andando. Sasa fue en la retaguardia, pues ella actuaría en última instancia, y fuera de rango y visión. Llegaron al piso de Lucky, ella se quedó en la puerta, hasta que todos pasaron y se escondió en un rincón, esperando a no ser vista y que la situación pasase rápidamente. Tanto como fuese plausible. Los primeros disparos la alarmaron. ¿No se suponía que esto era una emboscada preparada a un corpo?
Se metió en los sistemas de grabación, rompiendo el IC de Lucky sin demasiados problemas. Al parecer había dejado las defensas debilitadas a propósito, para que ella se internara en la subred fácilmente, pero desde su punto de visión estático no pudo hacer nada, una metáfora de su vida. A lo sumo, en los vértices del plano quieto que enfocaba el ordenado ambiente del hogar de Lucky, pudo dilucidar las figuras de Pilar y Dorio que a momentos desaparecían de plano. En lo que Sasa supuso que era la habitación de Lucky, invisible para ella, ocurría un tiroteo. Sasa enarcó una ceja ante la irrisoria tesitura. La curiosidad agolpaba su mente. Pero se contuvo, y se dijo que ella estaba allí solamente como apoyo. Permaneció en el pasillo, indecisa. En realidad no sabía cómo intervenir. Sus saqueos antipersonales del primer tipo estaban algo oxidados. Cortocircuitar al idiota de Pilar fue una cosa, quemarle los sesos a un cuerpo con cibernética de buen nivel era otra muy distinta. Ni siquiera sabía lo que había dentro. Maine desestimó gravemente a su rival por ser un trajeado, y le dijo a Sasa que no fue necesario establecer una conexión en un canal secundario para el asalto. Sasa sabía que tuvo que hacerle caso a su sexto sentido para esto. La mala espina que se le metió al momento de recibir el llamado más punzante que nunca. Algo de euforia entremezclado con miedo y un embiste de furia. Es un corporativo, se dijo Sasa. Las balas pararon, pero ahora un golpe duro, como si hubieran arrojado a alguien desde gran altura, reverberó por las paredes. No es un humano decente. Merece lo peor, y yo se lo otorgaré. Sasa desenfundó sus alargadas uñas metálicas al tiempo que una persona, probablemente su objetivo, escapaba con una caminata soberanamente relajada. Rubio, abrigo gris, masculino. Los ojos cerrados cuando Sasa cortaba hacia su yugular. Pero, al momento de querer establecer contacto, perdió todas sus fuerzas por lo que vio en las cuencas del sujeto rubio que se abrieron en un parpadeo. Ojos tan celestes que emulaban al blanco. Blanco divino. Imposible, exaltante. Entorpecida, paralizada, ella se quedó inmóvil, viendo a dos pares de ojos celestiales que ni siquiera se podrían emular con miles de años de avances tecnológicos. Sasa respiró agitada, perdiendo el control de su ritmo cardíaco, perdiendo los estribos de cada sentido o sentimiento. Perdió. Se perdió, más de lo que ya estaba. Ella, a tientas, dio pasos hacia atrás, topándose por sorpresa con el borde de una barandilla de concreto. Tan distraída y aterrada estaba que no lo pensó y siguió su curso para caerse escaleras abajo, quizás partiéndose el cuello en el proceso y alcanzando un anhelo infundado en miedo y rencor. El sujeto cerró sus ojos. Aunque algo ya se había roto dentro de Sasa. Algo muy profundo, inescrutable. Necesario era para el cambio. Advirtiendo su caída por las escaleras, aun con los ojos cerrados, el individuo rubio la asió con mano firme, de negrísimo metal, o eso aparentaba ser, acercándola para sí. El hombre rubio, más ancho y alto que ella, la tomó de los hombros, y en tono mesurado le susurró un lamento, o lo que pareció asemejarse a uno. Sasa no llevaba activado ningún chip de idioma, porque, principalmente, lo creyó inútil para aquella pequeña aventura. Puede que fuera eso. El rubio le dijo algo en lenguaje extranjero para ella. Acto seguido, tras su disculpa, el rubio avanzó, bajando las escaleras hasta perderse de su vista. Sasa cayó al lado de la puerta de Lucky, derrotada y golpeada por pensamientos acuciantes de los que desconocía su origen. Por algún motivo, ver a aquel rubio, aquellos ojos, le resultó similar a verse a sí misma. Fue como ver a un fantasma de pasado, a alguien amado por ella, pero en otra vida. Una sensación sin precedentes. ¿Y tú? ¿Qué te ha pasado?, preguntó Pilar, increíblemente fuera de sí, muy preocupado. Creímos que ibas a paralizarlo o algo. ¿También te abatió a ti? Ella y Pilar se miraron, pero a Sasa simplemente no le salían las palabras. Nada. Y no sabía por qué. Estás llorando, y le anunció él, como incrédulo. Y Sasa tocó sus mejillas para descubrir que, efectivamente, estaba llorando a lágrima viva. Como una niña. Como el día en que le anunciaron el fallecimiento de su amada madre. Y continuará ahí. X. Si te ha gustado, puedes dejar tu apoyo y seguirme. Un gusto, y hasta la próxima.